en que el dolor no fuera a terminar, donde las palabras de consuelo no alcanzan y no son suficientes, y son esos momentos en los que uno se puede preguntar, ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Y es inevitable cuestionarnos el porqué de nuestro sufrimiento. Si bien para unos las dificultades o el dolor pueden ser más fuertes o dolorosos que para otros, la verdad es que para cada persona en particular, lo que está viviendo es una dificultad real, es un dolor real y difícil. No podemos comparar los dolores porque lo que para uno es pequeño, para otro puede ser muy grande. Una reacción natural de nosotros los seres humanos cuando nos encontramos en esos momentos difíciles es la necesidad de buscar alivio, de buscar consuelo. Y muchas veces en nuestro intento de encontrar paz y consuelo, lo buscamos donde no debemos. Y terminan siendo estos tranquilizantes momentáneos y buscamos refugiarnos en distracciones pasajeras. Muchos trabajamos más horas para mantener la mente ocupada. Salimos de casa porque nos sentimos ahogados, nos sentimos ahogadas. Buscamos todo tipo de consejos y hasta podrían resultar útiles, pero fuera de Cristo va a ser superficial y por corto tiempo. Y es en estos momentos, muchos de nosotros, mis hermanos, estamos atravesando por situaciones duras y dolorosas. Relaciones que se rompen, situaciones médicas, diagnósticos inesperados, pérdidas de un ser querido o de un embarazo, algún tipo de dolor físico que limita la vida con normalidad, la necesidad de un empleo, sentimientos de soledad, no importa la edad que podamos tener, sentirte ignorado o excluido aún dentro de la congregación. Puedes ser víctima de algún tipo de discriminación. En la escuela, me dirijo a los jóvenes, ¿se burlan de ustedes por hacer lo que Dios demanda en su palabra? ¿O se sienten presionados por no hacer lo que ellos demandan para ser aceptados? Sea cual sea la aflicción que estés pasando, mi hermano, Dios está en control de todo y no es ajeno a nuestro sufrimiento. También para aquellas personas que nos visitan y ya con algún tiempo aquí, que no son miembros, y tal vez hay alguien que no sea creyente, ya seas que hayas venido por la razón que sea y tal vez estés atravesando por una etapa difícil en tu vida, también sea cual sea la razón, quiero que sepas que este pasaje también tiene algo que decirles a ustedes. Porque vivimos en tiempos donde lamentablemente escuchamos mensajes, aún dentro de las iglesias, que prometen una vida sin sufrimiento y eso no es oculto. Donde puedes encontrar la verdadera felicidad simplemente con cambiar nuestra actitud, empezar en pensar de una manera positiva y en que tu palabra tiene poder. Ese es el mensaje que se escucha en algunas iglesias. Y si lo acompañas con unos cuantos dólares, es mucho mejor. Quizás algunos jóvenes aquí en este salón están muy familiarizados o tal vez los que de alguna manera pasamos en las redes sociales con estos consejos que circulan allí por los llamados motivadores o tal vez algunos personajes famosos que ustedes admiran y dan ese tipo de mensajes acerca del dolor y del sufrimiento. Ahora, también hay quienes saben por experiencias de la vida
que no todo se arregla con frases bonitas ni con pensar de manera positiva. La realidad es que todos enfrentamos momentos difíciles que no podemos evitar. Y muchos de nosotros hemos crecido con una imagen equivocada de Dios. Aún creyendo en Él, lo vemos como si fuera un Dios lejano, un juez severo que nos observa desde lejos con los brazos cruzados a ver si fallamos, o como un Dios tan ocupado, ¿sí?, que nuestras lágrimas le parecerían pequeñas e insignificantes como para tomarse el tiempo de escucharnos. Job en el capítulo 13 también pensaba lo mismo. En el versículo 24 dice: ¿por qué no me das la cara? Es más, le dice: ¿por qué me mantienes por enemigo? El rey David en el Salmos 13 dice: ¿hasta cuándo me seguirás olvidando? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro sobre mí? ¿Hasta cuándo he de estar angustiado y he de sufrir cada día en mi corazón? Y estas pueden ser tal vez las preguntas que te puedas estar haciendo el día de hoy. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que yo esté pasando por esta situación? Como creyente podemos preguntarnos eso, ¿sí? ¿Por qué si estoy buscando caminar en santidad? Estoy buscando crecer en el conocimiento de su palabra. ¿Por qué si estoy sirviendo, el Señor permite que me pasen estas cosas? Cuando la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿por qué siento que estás conmigo en los momentos de abundancia y bendición, pero no en estos momentos de aflicción? ¿Por qué estoy dudando de tu bondad? Cuando repetimos todo el tiempo que Dios es bueno. O tú, mi amigo, si no eres creyente, te puedes preguntar: ¿por qué? Si yo no le hago mal a nadie, me pasan estas cosas a mí. O la típica pregunta de: ¿por qué a las personas buenas le pasan cosas malas? Y yo creo que todos hemos escuchado ese tipo de preguntas. Y la escritura en el libro de Romanos 3 es contundente y da un veredicto real de que no existe ni uno bueno, ni uno justo, que todos pecaron y que todos se encuentran bajo el juicio de Dios y privados de estar delante de Él y entrar en su gloria. Así que como consecuencia del pecado que entró al mundo a causa de la desobediencia de Adán, el mundo en el que vivimos es un mundo caído, corrupto y bajo maldición. Génesis 3:17 dice que Dios dijo al hombre: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. En Romanos 8:22, del 20 al 22, se resume que la creación fue sujetada a vanidad y que gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Así que como resultado, mis hermanos, de la caída, vivimos en un mundo profundamente marcado por el pecado. Y este quebranto no solo afecta nuestras propias decisiones, sino también de las que nos rodean. Todos, sin excepción, hemos pecado y estamos bajo las consecuencias de esa rebelión contra Dios. En este contexto, el sufrimiento no es extraño, de hecho, es parte de la realidad de vivir en un mundo que gime esperando la redención. Como creyentes no estamos exentos del dolor, al contrario, al llevar el nombre de Cristo, muchas veces vamos a enfrentar pruebas por causa de nuestra fe. Sin embargo, no estamos solos. En medio de toda aflicción que esto puede provocar, para el creyente existe una promesa y una esperanza gloriosa para el día final, y existe una promesa y una esperanza de ese Dios glorioso para momentos como estos, llenos de dolor y de tribulación.
Y mi amigo, si estás aquí sin conocer a Dios, aún quiero que sepas desde el inicio que este Dios no se presenta a ti como un juez distante si vienes a Él en arrepentimiento y fe, sino como el Padre de misericordia, como vamos a leer, y Él ofrece un consuelo que va más allá de las circunstancias. Porque si pregunto aquí en el salón, ¿cuántos de nosotros necesitamos ser consolados? Estoy seguro que todos levantaríamos la mano. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a leer 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 7. La palabra del Señor dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois de la consolación. Hemos leído los versículos del 3 al 7 para que nos podamos dar cuenta del énfasis de este pasaje, aunque nos vamos a centrar en los dos primeros, en el versículo 3 y en el versículo 4. Si algo sobresale de este corto pasaje, y si nos ponemos a leer unos versículos más allá, son dos cosas que van juntas: la aflicción y la consolación. La palabra aflicción o la palabra debilidad no son palabras populares, ¿sí? No son palabras con las que se puede atraer a las personas. Decirle a las personas: ven a Cristo, arrepiéntete de tus pecados y Dios será un Padre que te hará pasar por diferentes tipos de dificultades y sufrimientos y dolor para tu bien, no es un buen mensaje. Es más fácil decirle a las personas: ven a Cristo y tus problemas desaparecerán. Pues nadie, mis hermanos, nadie quiere sufrir, nadie disfruta del dolor o la tristeza. Al contrario, queremos escapar de ellos. Pero eso no es la que la Escritura muestra. Nadie quiere mostrarse débil ante los demás. ¿Cómo? Siendo hijos de Dios nos vamos a mostrar derrotados, desanimados. Tenemos que estar siempre en victoria y mostrar la mejor cara. Pensamos que no existe compatibilidad entre el sufrimiento y el ser cristiano. Pero debemos recordar que el camino de Cristo siempre fue a la cruz. ¿Por qué el camino de sus seguidores debería ser diferente? En Juan 16:33, nuestro Señor Jesucristo nos habla con una honestidad que a veces nosotros queremos evitar. El Señor dice: en el mundo tendréis aflicciones. Una realidad garantizada en este mundo caído, pero al mismo tiempo nos da una promesa. Dice: confiad en mí, yo he vencido al mundo, en mí tendréis paz. O sea, no solo va a existir la aflicción, sino que también habrá consuelo, victoria y esperanza en Él. Así que la aflicción, mis hermanos, el dolor no es solo algo que nos pasa o que nos pasará sin ningún sentido, o algo que viene o vendrá al azar, o algo que se le haya escapado de las manos al Señor y no tenga Él el control de todo eso, sino que junto con la consolación son instrumentos de Dios y que Dios usa y usará para cumplir su infinita sabiduría, sus propósitos en nosotros.
Y por eso es el título de este sermón: Aflicción y consuelo, instrumentos para su gloria. Entonces la pregunta es: ¿cómo recibirlas? ¿Cómo afrontar las aflicciones que de seguro llegarán a nuestras vidas? ¿Dónde estoy buscando ese consuelo? ¿En qué o en quién están depositadas mis esperanzas? Y el apóstol Pablo, un hombre que conoció mucho sufrimiento, nos va a mostrar a un Dios misericordioso, consolador, y a la aflicción como un camino por donde Él nos hace pasar, y su consolación como un medio de gracia para el bien de su pueblo y la exaltación de su nombre. Vamos a ver parte del versículo 3 que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias. Y el apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta, y lo podemos ver en el saludo inicial, en el primer versículo de este capítulo, no nos va a hablar desde la comodidad de su oficina o como un letrado en teología que solo quiere pasarnos información, sino de una manera personal, pues fue un hombre a quien Dios en su soberana voluntad salvó y le permitió pasar por sufrimiento y angustias. Y eso fue lo que el Señor le dijo a Ananías en Hechos 9, versículos del 15 al 16. Dice que instrumento escogido me es este para que lleve mi nombre a gentiles y reyes de los hijos de Israel, y que le mostraría cuánto le es necesario padecer por causa de su nombre. Y si vemos en las Escrituras, 2 de Corintios 11, nos vamos a dar cuenta que bien no lo trataron. A donde iba, fue perseguido, rechazado, golpeado, encarcelado, pasó por azotes, peligros de muerte, naufragios, peligros de sus propios compatriotas, de los gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, peligros entre falsos hermanos, trabajo, fatigas, desvelo, hambre, sed, frío, desnudez. Prácticamente nada le faltó pasar. Sin embargo, a diferencia de nosotros, que tal vez empezaríamos quejándonos y victimizándonos por lo que pueda pasar aquí entre nosotros, Pablo no comienza su carta recriminando al Señor por las dificultades que ha vivido, ni enfocándose en sí mismo. A pesar de que había experimentado dolor y sufrimiento, y el momento en el que él escribe esta carta, algunos de la iglesia de Corinto habían empezado a menospreciar a Pablo a causa de los falsos maestros que estaban infiltrados en esa iglesia de Corinto, y ponían en tela de juicio su apostolado. Y recientemente había tenido una experiencia perturbadora. En el versículo 8 y 9 de este pasaje dicen que estaban agobiados bajo tanta presión que habían perdido la esperanza de salir con vida. Con todo eso, nos enseña que a pesar de las dificultades, Dios debe ser exaltado por quien es Él. Así que después de saludar a su iglesia, exalta, alaba a nuestro Señor con estas palabras: bendito sea Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo sabe muy bien, y no por teoría, sino que conoce por experiencia propia, que Dios es un Padre lleno de misericordias y Dios como la fuente de todo consuelo. Pablo nunca olvidó quién había sido antes de conocer a Cristo: un perseguidor de la iglesia, un hombre que hablaba en contra de Jesús y causaba sufrimiento a los creyentes. Y él mismo lo dice en 1 de Timoteo 1:13: yo era antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Por eso, cada vez que Pablo traía a mente al Señor, no solo podía evitar dar gracias, sino que toda su vida la ofreció como sacrificio vivo, sirviendo con gratitud, a pesar de lo que el Señor permitía en su vida. Él sabía que no merecía ser salvo, y sin embargo fue alcanzado por Cristo y lo perdonó,
lo llamó y lo usó para la gloria de su nombre. Mis hermanos, ¿sabe dónde nosotros podemos darnos cuenta de la gran misericordia que Dios ha tenido con cada uno de nosotros? Miremos la cruz. A causa de Cristo hemos sido perdonados, reconciliados, justificados, perdonados, redimidos, justificados y reconciliados con el Padre. Además, cuando Pablo dice Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mis hermanos, es una frase profunda. En esta frase lo que Pablo está reconociendo es que Dios es el Padre de Jesucristo de una manera única, mostrando que Jesús es el Hijo eterno de Dios y que comparten la misma esencia. Entonces, no solo está afirmando la divinidad de Cristo, sino que también afirma su humanidad, porque Cristo fue el nombre que el Verbo recibió en su encarnación para llevar a cabo la obra redentora. Así que Él es Dios de Jesucristo en su naturaleza humana y el Padre de Jesucristo en su naturaleza divina, y el título de Señor muestra su exaltación y el señorío sobre todas las cosas. Y absolutamente nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12:3. Y esta es la misericordia que Dios otorga y que necesita el pecador: reconciliar su enemistad con Dios por medio del único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, quien murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día venciendo la muerte, fue exaltado y hecho Señor sobre todo. Ese es el corazón de nuestra fe cristiana. Si alguien niega esta verdad, el tal no es creyente. Así que Dios demuestra plenamente su misericordia en Jesucristo. Por eso Pablo le llama a nuestro Padre en el saludo inicial, en el versículo 2, y empieza con estas palabras de alabanza y gratitud a Dios al saber que en Cristo tenemos comunión por medio del Espíritu Santo con el Padre, quien es nuestro Dios misericordioso. El Salmo 103:8 dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia, que no nos ha tratado según nuestros pecados, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Que Dios muestra su bondad es una gracia común a toda la creación, buenos y malos, pero tiene misericordia de una manera especial para los que le temen, para aquellos a quien ya les otorgó misericordia en Cristo. El versículo 13 del mismo Salmo dice: como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que solo somos polvo. Así que, mi hermano, no pensemos más de nosotros mismos de lo que somos. Somos débiles, somos frágiles, necesitados, pero que fuimos salvados por un Dios misericordioso. También, además, nuestro Padre es rico en misericordias, abundante en misericordias. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordias, por causa del gran amor con que nos amó, aun estando muertos nosotros en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, pues por gracia hemos sido salvos. También se deleita y se goza en otorgar misericordia. Miqueas 7:18 y 19 dice: que Dios, como tú, que perdona la maldad, no retuvo para siempre su enojo, pues se deleita en la misericordia. Lamentaciones 3, del 22 al 23, el profeta Jeremías dice: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Esto nos muestra, mis hermanos, la paciencia que tiene Dios con nosotros, que no responde con un juicio inmediato, sino que nos da el tiempo para que nosotros podamos arrepentirnos. Nos muestra también la fidelidad de Dios, que nosotros, siendo infieles,
pecando todos los días, Él permanece fiel a sus promesas. No nos da lo que merecemos, es más, nos da más de lo que no merecemos. Sus misericordias nunca terminan, son eternas, son para siempre, que se renuevan cada mañana. No expiran y están disponibles ahí todo el tiempo. Así que Dios no retira su amor ni su compasión de sus hijos. Sus misericordias nos acompañan todo el tiempo y en todo lugar. Mi hermano, mi hermana, si usted se ha levantado hoy día de mal humor, su enojo, se ha enojado con su esposa y han llegado aquí como hermanos, ha renegado porque el desayuno estaba frío, porque el Señor estaba caliente, y de verdad que el Señor ahí trabajó conmigo. Yo me enojaba mucho, no estaba muy bien de las cosas. Perdió la paciencia antes de venir. Alguien se le cruzó en el carro. O aún está culpando a Dios por lo que a usted le está pasando. Aún, mis hermanos, cuando nosotros seguimos pecando diariamente, sus misericordias están allí renovadas, esperando a que vayamos a Él. Solo debemos reconocer que pecamos y debemos confesar nuestros pecados y confiar y creer lo que dice Primera de Juan 1:19, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Adán y Eva fueron desobedientes a Dios y esa desobediencia trajo consecuencias universales, a pesar de lo justo que hubiera sido desaparecerlos en ese instante. Dios mostró su misericordia, su paciencia, su bondad y les aplazó la muerte, dándoles una promesa de redención, y esa promesa nos alcanzó a nosotros. Mis hermanos, Dios es inmutable. Él no cambia. Siempre ha sido misericordioso desde el principio y así lo será hasta el final. Por eso, bendito nuestro gran Dios. Ahora, surge una pregunta inevitable. El Señor ha sido misericordioso con usted. ¿De qué manera respondes a esa gran misericordia inmerecida que tuvo Dios en tu salvación? ¿Qué evidencias muestras en tu casa, con tus seres queridos, en tu trabajo, en tu iglesia local? Si dices que te has arrepentido y has confiado en Jesucristo como tu Señor y el Salvador de tu alma. Si Dios te ha tratado con paciencia, ¿tienes esa misma paciencia tú con tu cónyuge? ¿Con tus hijos? ¿Con tus hermanos aquí en la iglesia que pecan contra ti? A veces pecamos entre nosotros, los unos a los otros. ¿Hablas con gracia aun cuando corriges o sigues siendo áspero? Como si fueras un jefe, ¿no? Y el ceño está fruncido todo el tiempo. Mis hermanos, nuestros hogares no exigen perfección. Nuestros hogares son el lugar más hermoso, creo yo, donde el Evangelio cobra vida para el arrepentimiento, el perdón y la restauración. Allí es donde nosotros debemos mostrar misericordia. Si Dios te ha perdonado, te cuesta reconocer que pecas y como consecuencia no pides perdón, primero contra la persona que pecas y luego no vas y te presentas ante el Padre a pedir perdón para recibir misericordia. ¿Crees que tus pecados son muy graves como para dudar que Dios lo pueda perdonar? ¿O es que existe una barrera de orgullo en tu corazón que no te permite ir a inclinarte y humillarte delante de tu Padre?
Cuando Dios nos extiende su misericordia, que no buscábamos, que no merecíamos, no es solamente un gesto amable el que recibimos, o solo para que sea admirada y digamos, wow, el Señor es misericordioso, que sí nos debemos admirar por su misericordia, pero Él no otorga misericordia sin ningún propósito. Romanos 12:1, Pablo nos exhorta que debido a las misericordias recibidas en Cristo nos presentemos nosotros mismos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. O sea, no solamente su misericordia nos salva, sino que nos llama ahora a vivir para su gloria. Una frase que repetimos mucho es para su gloria, pero que tal vez no lo sabemos aplicar muy bien. Y debemos admitir que nuestro sincero esfuerzo por agradar a Dios en todo, debemos ser humildes y reconocer que vamos a fallar en honrar a Dios como solamente Él es digno de ser honrado. Pero aún así, sus misericordias no se agotan. Él no deja de extender su compasión a los que le temen. Y es precisamente esa misericordia constante, paciente y fiel la que nos perdona, la que nos sostiene y nos anima por medio de su Santo Espíritu a seguir viviendo día a día, a pesar de que caemos, ir a presentarnos delante del Señor, pedir perdón, levantarnos y seguir viviendo para su gloria. Vivir para su gloria no significa vivir sin pecar, aunque no queremos ni debemos pecar, pero vivimos dependiendo de su gracia diariamente, sabiendo que cada paso, aún con tropiezos, es una oportunidad para reflejar cuán glorioso es aquel que tuvo y sigue teniendo misericordias de nosotros. Así que nuestro Dios es de donde proviene toda misericordia y también es el Dios de toda consolación. Eso quiere decir que toda la consolación proviene de Dios, que no existe consuelo verdadero, ni profundo, ni eterno fuera de Él, que Él es el origen del consuelo. Y es quien nos consuela en toda tribulación, en cualquier tipo de tribulación, si estamos en comunión con Él. Versículos 3 y 4 dice: Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y mis hermanos, esa palabra debe llamar la atención de nosotros. No nos relaciona con algo que vemos en la Escritura. ¿A quién se le llama el Consolador? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo en Juan 14, versículo 16 dice: yo rogaré al Padre para que le envíe otro Consolador. Es decir, alguien que los sustituirá, alguien que haría todo lo que Él hacía cuando estaba con ellos. Pudiéramos hablar de un reemplazo por su ausencia física, que quiere decir otro de la misma naturaleza, no humana, sino divina. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice Juan 14, 16, para que esté con ustedes para siempre el Espíritu de verdad. Ese es otro nombre como se le conoce al Espíritu Santo, el cual, dice, el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque mora en ustedes. ¿Quién mora en nosotros? El Espíritu de verdad, dice, ¿no? Según lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si existe dudas de que el Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, ahí mismo en Juan 14, en el versículo 26, Juan lo aclara y dice más: el Consolador, que es este por quien Jesús rogó para que el Padre envíe, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que yo les he dicho. Aunque Él ya no estaría presente físicamente con ellos, Jesús con sus apóstoles, Él estaría presente espiritualmente mediante el Consolador.
para hacer todo lo que Cristo haría si Él estuviera físicamente presente con ellos. Para entender mejor, mis hermanos, la acción de consolar en su idioma original es paráclesis. Esta palabra define, o mejor dicho, describe a alguien que está a nuestro lado, ¿sí? Alguien que acompaña de manera intencional, alguien que va a proporcionar cuidado, la ayuda necesaria y que va a dar fortaleza. Este es el Consolador, el Espíritu Santo, a quien también se le llama el Paracleto. Nuestro abogado, nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro consolador, la tercera persona de la Trinidad, Dios Espíritu Santo, y que viene a morar en el creyente después de arrepentirse de sus pecados y creer en el Evangelio. Efesios 1:13. Su consuelo, el consuelo que Dios nos da, no es superficial. No es como las palabras vacías que a veces solemos escuchar. No es un consuelo por compromiso, como un deseo frío de que tengas paz contigo mismo, que te escapes de la realidad, del dolor. O lo más triste es, muchas veces, y yo me incluyo, minimizamos el dolor de la otra persona, porque damos unas cuantas palmaditas en la espalda y decimos, lo siento, que el Señor te bendiga. Cuando dice nos consuela, significa, mi hermano, que el consuelo de Dios es de manera personal, es completa, es perfecta y es eficaz. El consuelo de manera personal, Él consuela de manera personal como un padre a cada uno de sus hijos en toda aflicción. ¿Sí? Su consuelo es preciso porque es conforme según la necesidad que tenemos, alcanzando su propósito en mí para cumplir sus propósitos en su pueblo. O sea, Dios no solamente me consuela para que yo salga al frente y hable de Él y de testimonio, cosa que debemos hacer, pero Él no nos consuela únicamente para eso, sino para que viva como un testimonio viviente de su consuelo, reflejando la suficiencia de su gracia en medio del dolor. Mis hermanos, mis sufrimientos, mis consuelos no son míos, forman parte del plan de Dios. Son instrumentos que el Señor usa en su gracia para el bien de su iglesia. Sirven para que a través de mí otros encuentren consuelo y fortaleza, y juntos podamos glorificar el nombre del Señor. Y esto es algo por lo que estoy orando, debo confesar a mis hermanos. Eso es algo por lo que estoy orando. Que el Señor me ayude a ser más intencional cuando existe este tipo de necesidades, en otorgar consuelo a otros hermanos con el mismo consuelo que fluye de su palabra, con la ternura que Él mismo ha tenido conmigo. Debemos aprender a escuchar con compasión, hablar con sabiduría, estar allí presente en el dolor de los demás. Pero debemos estar presente. Una cosa es estar allí, otra cosa es estar presente. Puesto todos los sentidos en lo que mi hermano está pasando. No debemos tratar el sufrimiento de los hermanos con indiferencia, ni acercarnos a los que sufren buscando dar soluciones rápidas o superficiales. Más bien, como enseña Romanos 12:15, es un llamado a acompañar, a empatizar profundamente y llorar con los que lloran. En la escuela dominical estábamos leyendo, el cuerpo se duele. Cuando uno sufre, todo el cuerpo sufre. Y eso es algo que oro al Señor, para que también en ustedes haya el dolor que el hermano está sufriendo, para poder acompañarlos en su dolor. Esto implica estar
presentes con el corazón y no solamente con palabras o consejos. Que muchas veces vamos a y decirle, está bien, va a pasar, está en otro lugar, ya no sigue sufriendo. Es verdad, si ha sido creyente, es verdad. Pero en ese momento, la teología, como nuestro Señor Jesucristo nos va a mostrar más adelante, Él no se privó de llorar, de compartir el dolor. Y eso es lo que dice aquí. Nuestro Señor Jesucristo en el pasaje de Juan 11, cuando muere su amigo Lázaro, dice que Él lloró. ¿Sí? En su naturaleza humana no se privó de conmoverse profundamente y mostrar compasión hacia la familia que sufría por su amigo, aun cuando en su naturaleza divina sabía que lo iba a resucitar. Él lloró, él se conmovió junto con la familia de su amigo. Eso muestra, mis hermanos, el corazón de nuestro Señor Jesucristo, que no es distante, no es indiferente, aún siendo Dios y teniendo el control de todas las cosas y un propósito, en este caso personal de Lázaro, no ignora las lágrimas de los que sufrimos. Hebreos 4:12 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. El consuelo de Dios, mis hermanos, no es un sinónimo de ausencia de dolor, sino es su presencia en medio del dolor. El Salmos 23:4, un salmo que conocemos, no dice, aunque pase por el valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me sacarás de él. Eso no es lo que dice el Salmo. El Salmo dice que aunque pase por el valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, pasando por el valle. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y la vara que tiene un pastor es para luchar contra los animales salvajes que pueden atacar el rebaño. Y el cayado es un bastón que tiene una curva en uno de sus extremos para levantar del cuello si una oveja se cae y para dirigirlas. Así es como el Señor va a nuestro lado en nuestro sufrimiento. Si Él no promete quitarnos el sufrimiento, cosa que lo puede hacer, Él es todopoderoso, pero esa no es su promesa. Él no promete quitarnos el sufrimiento de inmediato, pero sí promete acompañarnos, estar ahí en nuestro lado. Él también promete sostenernos y consolarnos con su presencia. Por eso, en vez de esconder, mis hermanos, el dolor, aprendamos a llevárselo primero delante de Dios tal como es, a buscar su cercanía más que sus soluciones. Y debemos permitir que su consuelo nos llegue también a través de la iglesia. Somos un cuerpo, una familia. Y es en medio de ese sufrimiento que vamos a poder experimentar su cercanía a nosotros. Porque es a través de la aflicción, mis hermanos, que vamos a buscarlo con más necesidad, que vamos a orar más, que vamos a humillarnos más, que nos vamos a quebrantar más. No hay otra manera en la que nosotros hagamos eso. Salmos 34:18 dice que cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Él se acerca a nosotros, nos fortalece y obra a través del dolor para seguir formando en nosotros el carácter de Cristo. Primera de Pedro 5:10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Las aflicciones no llegan a nuestra vida. Las aflicciones que llegan a nuestra vida por la soberana voluntad de Dios son para transformarnos. Y los sufrimientos revelan y van a revelar áreas que tal vez nosotros no conocíamos que estaban allí, áreas débiles, áreas inmaduras que necesitan ser moldeadas, que necesitan ser pulidas,
Porque las aflicciones nos van a perfeccionar y nos van a hacer dependientes del Señor. Nos van a hacer más humildes, más pacientes. Dios usa este instrumento de la aflicción para establecernos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir para afirmarnos en la fe, que nuestra fe sea inamovible y se afirmen más nuestras convicciones y nuestra confianza sea mayor y nuestra seguridad esté firme y puesta en nuestro gran Dios misericordioso y consolador. Aunque el contexto del pasaje, Pablo les habla de los sufrimientos por causa de Cristo, también sabemos que no todo sufrimiento viene directamente por seguir a Cristo. La obra consoladora de Dios no se limita a un solo tipo de dolor. Pablo nos presenta a un Dios que consuela a sus hijos en toda clase de aflicción, porque su misericordia es mayor que cualquier circunstancia. El Salmo 46:1 dice que Dios es nuestro refugio, fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Sin embargo, hay una clase de aflicción en la que el consuelo parece ausente. Y es en la aflicción de nuestra alma cuando hay un pecado no confesado. No porque Dios no quiera consolarnos, sino porque el pecado no confesado crea una barrera entre nosotros y el consuelo que Dios quiere darnos. Isaías 59:2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado crea, mis hermanos, una división, rompe nuestra comunión con Dios. Mientras no lo confesemos y nos arrepintamos, esa barrera dificulta que nosotros podamos sentir su consuelo, que su consuelo llegue a nosotros y hace que no tengamos paz con Él. Pero cuando reconocemos nuestros pecados, Dios nos perdona, quita esa barrera, restaura la relación y nos permite experimentar su amor y consuelo plenamente. Y eso es algo de lo cual yo personalmente puedo decir amén. El rey David nos da un ejemplo claro de eso. Salmos 32, versículos del 3 al 5, dice: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad, y dije: confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Que David se sintió un gran peso y tristeza cuando guardó su pecado en silencio, pero cuando se lo confesó al Señor, experimentó perdón, alivio, le quitó la carga de la culpa y otorgó un profundo consuelo al corazón de David. Ahora bien, si Dios es el Padre de misericordias y el Dios de toda consolación, ¿cómo puedo confiar que el Dios de toda consolación me va a consolar? ¿Y cómo llega a nosotros ese consuelo que no solo alivia, sino que perfecciona, que fortalece y que establece al creyente? Para poder confiar en que Dios me va a consolar, primero debo confiar en el Dios de toda consolación. El Salmos 9:10 dice: en ti confiarán, ¿quiénes? Los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. O sea, no basta simplemente con saber que Él existe. Hay mucha gente en el mundo que sabe que existe un Dios, pero no necesariamente lo conoce. Necesito conocerle realmente, tener una relación viva y personal con Él, y eso es únicamente a través de Cristo. Debo conocer sus atributos, su carácter, sus promesas, sus advertencias, su poder. Más confiaremos y creeremos en Él cuando lo conozcamos a Él. Y eso sirve para cada aspecto de nuestra vida. Entonces, ¿cómo llega esa consolación al creyente? Pues después de que mi relación con el Padre ha sido restaurada en Cristo, ya hemos visto que en primer lugar el Espíritu Santo es quien mora en nosotros, es nuestro consolador y va a nuestro lado. Si nos recuerda que no estamos solos,
nos convence de la verdad y es quien nos trae paz al aplicar el consuelo de Dios a nuestros corazones. Y nos trae a la memoria las promesas de Dios que se encuentran en segundo lugar en su palabra. Romanos 15:4 dice lo siguiente: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y aquí viene el propósito y el beneficio. Dice, a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Así que el consuelo de Dios, mis hermanos, no viene a nosotros en el vacío, desligado de su palabra, sino al contrario, viene arraigado en su palabra. Sus promesas nos van a dar esperanza y consuelo en medio de cualquiera que sea nuestra aflicción, porque en ella nos recuerda su carácter, su infinita sabiduría, su gran amor por nosotros, su fidelidad, y aun cuando no nos parezca así, nos recuerda que Él tiene el control de todas las cosas y que su voluntad es buena, porque su voluntad no es hacernos daño, sino al contrario, Él quiere nuestro bien. Su voluntad es agradable porque aunque cuesta obedecerle al principio, al final va a traer paz. Y su voluntad es perfecta porque no tiene error y es exactamente lo que nosotros necesitamos. Y con eso nosotros podemos ir confiadamente al trono de su gracia. Y en tercer lugar es la oración. Y podemos derramar nuestro corazón delante de Él. Podemos derramar nuestra alma y presentarle nuestra aflicción confiadamente de que Él nos va a escuchar y va a responder conforme a su voluntad. El Salmos 34:15 dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a su clamor. Así que esa es una promesa de que el Señor va a escucharnos. No es una promesa de que nos va a sacar del dolor, pero nos va a escuchar y va a mandar el oportuno socorro. Y terminamos con la última parte del versículo 4. Para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Como hemos dicho, el consuelo de Dios no es algo que simplemente recibimos para sentirnos mejor, para sentir un alivio temporal y queda ahí y damos gracias a Dios. La palabra nos enseña que Dios nos consuela con un propósito mayor, ¿sí? No solo para nuestro alivio, sino para que también consolemos a otros que sufren. Pero incluso ese acto de consolar a otros no es un fin en sí mismo, sino un medio para algo más grande, el que Dios sea glorificado en todo, para darle gracias en todo. En nuestra aflicción, en nuestro consuelo y en nuestra obediencia. Porque el centro, mis hermanos, no somos nosotros, sino Dios mismo, su voluntad y sus propósitos eternos. Si bien las lágrimas, mis hermanos, de dolor, las lágrimas de sufrimiento son reales, la pregunta correcta no debería ser el por qué. Porque muchos pueden ser la causa de nuestra fe, consecuencia de nuestros propios pecados, de malas decisiones, sí, en nuestras vidas por consecuencia de los pecados de las personas que nos rodean, por desastres, y porque hay aflicciones que simplemente no tienen una explicación clara y una explicación inmediata. Y eso puede ser una de las pruebas más difíciles para nosotros en nuestra vida como creyente. Y aunque podemos clasificar más o menos las aflicciones, la realidad es que muchas veces no sabemos con certeza en qué categoría encaja cada situación. Job no recibió nunca una explicación directa de Dios sobre su sufrimiento, que no era para prosperarlo como muchos piensan, sino era para que Job se conociera quién era y para que conociera a Dios. Casi al final del libro, Job termina diciendo, de oídas había oído hablar de ti, mas ahora mis ojos te ven, por tanto, dice, yo ahora, al conocerte ahora, yo me aborrezco. O sea, no es solamente
para conocer a Dios, sino para que tú también sepas quién eres tú realmente delante de Dios. Yo me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 5, 6. Isaías 55, 8, 9 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Mis hermanos, Dios no es arbitrario, que toma decisiones antojadizas, sin lógica, sin fundamento o por capricho personales, como solemos hacerlo nosotros. Él es sabio, Él es justo, Él es amoroso, fiel, santo, infinitamente perfecto, y todo lo que hace es alineado a su carácter y a su plan eterno. Además, Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas secretas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Entonces, lo que sí vemos en la Escritura es que es revelado el para qué. Ejemplo, en el versículo 6 de nuestro pasaje, dice que si somos atribulados es para vuestro consuelo y salvación. Y en el versículo 9 dice que tuvimos nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino para que confiáramos en Dios. Así que los sufrimientos de Pablo no eran sin sentido, sino para la edificación de la iglesia y para el avance del evangelio. Las aflicciones, mis hermanos, tienen el propósito de llevarnos a depender de Dios, a ver su mano obrando en nuestras vidas y experimentar su gracia sobre nosotros de una manera real. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, nuestro Señor le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, pero que él mismo intercedió para que su fe no falte. Y una vez vuelto, confirme a sus hermanos. Y esta escena, mis hermanos, refleja perfectamente todo lo que nosotros hemos estado viendo hasta ahora. Pedro, un hombre que confiaba en sí mismo, que confiaba en sí mismo, en sus propias fuerzas, como nosotros, que dijo inmediatamente después de esta escena: Señor, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel y hasta morir si es necesario, así como nosotros, hasta que llega la prueba. Y ya sabemos lo que le pasó a Pedro. Pedro sería pasado por aflicción. El Señor lo consolaría, lo restauraría con el propósito de cumplir el plan de Dios, que era el fortalecimiento de sus hermanos. De esa misma manera, debemos aceptar que muchas veces los hermanos nos van a fallar, van a pecar, van a caer, aún en contra nuestra. Pero debemos imitar el corazón restaurador de nuestro Señor hacia los que caen, sabiendo que Él está trabajando en mi hermano o en mi hermana, aún en medio de ese fracaso. Si no tienes ese corazón, pídele al Señor. Arrepiéntanse y pídanle que trabajen en eso, en cada uno de nosotros. Debemos interceder por los hermanos. Gracias a Dios que hay un chat ahora donde se comunican los motivos de oración por los hermanos. Pero no perdamos la oportunidad también de visitarnos los unos a los otros. No perdamos el tiempo de venir a nuestro tiempo de oración, los miércoles, los domingos, a las 10 de la mañana. Debemos ser instrumentos de consuelo para nuestros hermanos, recordando que nuestra fe no la sostenemos nosotros, sino que es Cristo quien intercede por nosotros. Eso debe hacernos más humildes y llevarnos a una mayor confianza en Él. Las pruebas son permitidas por Dios para ser refinados y con la finalidad de que nuestra fe sea fortalecida, nos haga humildes, dependientes del Señor. Dicho de otra manera, son para nuestro bien. Romanos 8:28 dice que podemos estar seguros de esto, de que Dios está obrando en todo para el bien de quienes lo aman.
Así que hay una garantía de que Dios está detrás de todo esto, trabajando en cada uno de los eventos de nuestras vidas. Y es en esa confianza que nosotros podremos dar gracias a Dios por todo. Aunque a veces, mis hermanos, no entendamos lo que vivimos, Dios no se ha apartado de nosotros. Él toma cada situación, cada lágrima, cada paso, lo usa para cumplir su propósito en nuestras vidas. Como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Así que no solo podemos dejar en sus manos el resultado final de nuestras vidas, sino también todo lo que pasa en el camino. Porque fuimos llamados por Él, somos amados profundamente por Él. Si el mismo Dios Trino está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque Dios no nos negó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará, dice la Escritura, con Él todas las cosas para ser también cada vez más semejantes a su Hijo? Su perdón está allí para nosotros, porque pecamos diariamente. Sus misericordias son todo el tiempo porque las necesitamos. Su consuelo está presente cuando nosotros vamos a Él. Así que, mis hermanos, nuestras lágrimas, nuestras heridas, nuestras cargas, tribulaciones por las cuales Dios en su soberanía permitió, permite y permitirá que pasemos, y en las cuales Él mismo nos sostiene, tiene como finalidad también un propósito redentor dentro del pueblo del Señor. No se trata solo de que tú o de que yo salga fortalecido en medio de la prueba que vamos a pasar, sino de que seamos un canal, como dice los versículos que hemos leído, para consolar, para fortalecer a otros en el pueblo de Dios. Nosotros solo somos un canal. Nosotros solo vamos a pasar el consuelo que el Señor nos va a dar. Juntos, mis hermanos, daremos gracias a Dios y exaltaremos su nombre, como está en el versículo 11 de este pasaje de 2 de Corintios 1. Dice que los hermanos de Corinto hacían uso del medio de gracia de la oración para interceder los unos por los otros, y al ver la respuesta soberana de Dios, sus oraciones eran de agradecimientos al Señor. El pastor Luis Méndez, en una entrevista, el consejero de la IBI, estaba escuchando una entrevista de él, y él dijo lo siguiente, hablando sobre el sufrimiento, de que una de las cosas importantes en medio del sufrimiento es pensar en el discipulado. El Señor nos hace pasar por caminos de aflicción y sufrimiento para que de eso que nosotros recibimos podamos dar a los hermanos. Eso quiere decir también que debemos estar dispuestos a poder crear un lugar seguro y confiable donde nosotros podemos confesar nuestros pecados. A veces somos imprudentes. Mis hermanos, Dios transforma nuestro sufrimiento en compasión, nuestro dolor consolado en un servicio para extender misericordia. Como iglesia no estamos llamados solos a ser consolados, sino también a servir por medio de la consolación a los demás. Pablo quiere que entendamos que la consolación de Dios es algo que se experimenta y se comparte en comunidad. No estamos solos en nuestras pruebas, somos un cuerpo, una familia. Así que el nosotros, que no solo se ve en este texto, nos recuerda que estamos llamados a caminar juntos, también en el dolor, a llevar las cargas los unos a los otros, recibir el consuelo de Dios y hacer también instrumentos, canales de ese mismo consuelo para los demás. En otras palabras, nosotros, cuando vemos en la Escritura, nos recuerda que la fe y el sufrimiento no son asuntos privados, sino asuntos que involucran a toda la iglesia, y que Dios usa nuestras experiencias para fortalecer a toda su iglesia. Para terminar, mi amigo, Pablo nos habla aquí del Dios verdadero que consuela.
no de una idea, no de una emoción pasajera, sino de un consuelo verdadero y profundo que viene de conocer a Dios como Padre. Pero ese consuelo no está disponible en cualquier parte ni en cualquier camino, sino está en su Hijo Jesucristo. El único camino que sufrió en la cruz por nuestros pecados, para que tú y yo podamos ser reconciliados con Él. Yo no sé si hay aquí alguien que nos está visitando por primera vez, o alguien o algún no creyente, pero es muy probable que estés pasando por situaciones difíciles y dolorosas, y puede que tú hoy estés buscando consuelo en la gente, en el éxito, en distracciones o en placeres momentáneos, o tal vez en esas frases motivacionales que vemos en las redes sociales, pero aún así sigues sintiendo ese vacío. Hoy Dios te está diciendo que hay un consuelo que no se agota, que no depende de las circunstancias. Ese consuelo está en Cristo y está disponible si vienes a Él en arrepentimiento y fe. O tal vez tú, mi hermano o mi hermana, a veces no creemos plenamente que Dios puede y quiere consolarnos en medio del dolor. Pensamos que su consuelo es insuficiente o tal vez es distante. Y por eso buscamos alivio inmediato en cosas humanas o en cosas materiales. El consuelo de Dios, especialmente cuando viene a través de la comunidad, del pueblo del Señor, puede ser un proceso lento y tal vez puede ser un proceso incómodo. Mientras que otras fuentes prometen un alivio instantáneo, aunque pasajero. Pero ese es el modelo que el Señor ha dejado para su iglesia. Tal vez no valoramos ni participamos activamente en la comunión con los hermanos que han experimentado el consuelo de Dios, perdiéndonos así la bendición de ser consolados y de consolar a otros. Pensamos que podemos sobrellevar el dolor solos o buscar ayuda en otro lado. Eso es señal de debilidad, señal de orgullo. Olvidando que el cuerpo de Cristo está diseñado para apoyarnos mutuamente. No desprecies, mi hermano, el consuelo que Dios te ofrece a través de su palabra y a través de su pueblo. Busquemos la comunión con hermanos que han caminado en el dolor y han experimentado el consuelo del Señor. Derrama tu corazón delante de Dios confiando que Él tiene todo bajo control, que Él es fiel para consolarte, que Él sabe exactamente lo que hace que aunque no lo entendamos, y que lo que hace para nuestro bien y el bien de su pueblo y para que su nombre sea glorificado. Recuerda que el consuelo verdadero no es un escape rápido, sino la presencia constante de Dios en medio de la prueba. La esperanza de un cielo nuevo y una tierra nueva no es una ilusión. La esperanza de que nosotros moraremos con Él y que Dios mismo secará nuestras lágrimas, porque no habrá más muerte, ni llanto, ni tristeza, ni dolor, tampoco es una ilusión, sino es una promesa real, mis hermanos, basada en las obras, en la obra consumada de Cristo. Romanos 8:18, que eso nos aliente, mis hermanos. Los voy a dejar con este versículo. En adelante dice que las aflicciones de este tiempo, lo que usted está pasando, mi hermano, ahora, el dolor que usted está sintiendo ahora, no son comparables con la gloria venidera en que nosotros ha de manifestarse, sino que animémonos, sigamos corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos no en las circunstancias presentes, sino en Jesús, quien es el autor y el consumador de la fe. Dios lo bendiga, mis hermanos. Vamos a orar para terminar este tiempo. Padre eterno, queremos darte las gracias, Señor, en esta hora. Primero, Señor, por las aflicciones,
por el tiempo que tú nos estás permitiendo pasar en estos momentos, porque nos revela, Señor, aún cosas que tenemos dentro de nosotros. Debemos reconocer delante de ti, Señor, de que somos frágiles, de que aún, Señor, somos débiles, de que hay cosas que no conocemos, pero que en tu infinita misericordia, Señor, tú permites que pasemos para seguir trabajando en nosotros. Que también, Señor, nosotros podamos entender de que el sufrimiento no lo debemos llevar solo y que si somos consolados no es únicamente para nosotros, sino que debemos extender tu pueblo. Permite que podamos ser abiertos, Señor, y poder confiar en hermanos, en que nosotros podamos apoyarnos para poder compartir nuestras cargas, nuestras dolencias. Ayúdanos, Señor, a que podamos salir fortalecidos de medio de la prueba en la que estamos. Duele mucho, Señor. Es innegable. Pero tenemos la promesa de que tú estás en medio de todo, Señor, y tú estás allí para consolarnos. Gracias por este tiempo, Señor. Podamos, en medio de estas pruebas, de esas dificultades, podamos glorificar tu nombre, Señor, dándote gracias, mirando la cruz, quien pagó por nuestros pecados, Señor, y calmó el mayor consuelo que nosotros necesitábamos, que era el reconciliarnos contigo, habiendo siendo tus enemigos. Gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermano, vamos a ponernos de pie y vamos a terminar este tiempo con una alabanza.